Buenos días, amados hermanos. Aquí estamos otra vez listos para comenzar con nuestro devocional, nuestro primer día de devocional, miércoles 22 de este mes de abril. Estoy muy contento porque de nuevo podemos estar juntos. Qué bueno que están pendientes, gracias a Dios. Aquí ya empezaron a aparecer algunos nombres y le doy gracias a Dios por esa gran bendición que tengo de conectarme con ustedes a través de este medio. Voy a dar lugar a que más hermanos empiecen a conectarse, por si algunas personas nuevas, ¿verdad?, nos están intentando dar seguimiento a nuestra proyección. Hay gente que pues no me conoce. Soy el pastor Moisés Torres, pastor de la Iglesia Bautista Independiente de Belén. Hemos estado allí sirviendo al Señor por 35 años y ha sido una gran bendición servirle a nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia muy hermosa. Yo me siento bendecido de estar allí por tantos años. Y pues una vez les dije a los hermanos, les propongo que nos hagamos viejitos sirviendo al Señor juntos. Y algunos que me han hecho caso y ahí están, gracias a Dios, sirviendo. Otros nuevos. Para los que son nuevos, pues denle un like a nuestra página de Facebook para recibir notificaciones en vivo. Estas proyecciones se están subiendo un par de horas después de ser transmitidas en el canal de YouTube. Hay personas que no les gusta meterse a Facebook, no tienen esa aplicación en sus teléfonos. Bueno, pero pueden usar YouTube y ahí también las pueden escuchar. Tenemos a nuestros hermanos de misiones también conectándose. Gracias a Dios por ellos. Les digo que la obra de Dios está viva, Dios está trabajando, Dios se está moviendo y su obra no para y no hay nada que lo pueda detener. De hecho, cuando el enemigo intenta hacer daño a la obra de Dios, sea de la manera que sea, Dios lo usa siempre para su gloria y beneficio de su obra. Ahí estamos trabajando. Al principio pues era un poco de pensarse qué vamos a hacer, se va a cerrar el templo y ahora qué vamos a hacer. Pues Dios nos ha mostrado qué hacer. Ahora tenemos más que hacer que antes. Yo estoy haciendo cosas que no hacía ni de la manera en que lo estoy haciendo. Nos estamos adaptando simplemente a las circunstancias, a cómo Dios las está manejando y pues Dios está haciendo cosas maravillosas y está tocando corazones. El Señor está poniendo esa necesidad, haciendo que la gente se dé cuenta de cuánta necesidad tiene de Él, y a través de estos medios digitales pues podemos llegar a ellos y podemos animarles y hay personas que están incluso llegando al conocimiento del Señor Jesucristo. Bueno, ya tenemos un hermoso ramillete de hermanos aquí listos. Les saludo desde aquí de mi oficina, proyectando desde su casa, aquí en la colonia Los Filtros. Pues que Dios bendiga a todos ustedes desde la frontera allá con Estados Unidos, hermanos en Estados Unidos que también se están conectando en cada transmisión de la mañana. Pues que Dios les bendiga ricamente y pronto estarán recibiendo también la bendición de tener estas proyecciones traducidas para que las puedan disfrutar también en su propio idioma quienes nos están viendo y son de habla de idioma inglés.
Bueno, el pasaje que les voy a compartir hoy está en Gálatas capítulo 3 y el versículo 2, que dice así: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Este es nuestro texto. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es como un grito de desesperación del apóstol Pablo cuando está tratando de entender por qué los Gálatas habían cambiado tan pronto de parecer con respecto a la doctrina, con respecto a la enseñanza que habían recibido del apóstol Pablo. Él les había enseñado la sencillez del evangelio, de haber creído solamente en el Señor Jesucristo, haberle recibido por la fe en arrepentimiento de pecados. Él llegó a ese lugar, les predicó la palabra de Dios de una manera simple, sencilla, y ellos creyeron, incluso lo apreciaron, lo recibieron. Él comenta aquí en su epístola que lo trataron como un ángel y como a Jesucristo mismo. Y esas bendiciones recibimos los que servimos a Dios. Cuando los hermanos nos quieren bien, nos dan un trato especial y nosotros sentimos el amor de Cristo en sus vidas. Lo que yo siento aquí en la iglesia cuando visito a los hermanos, es lo que siento en las misiones, cuando voy a Saladero, voy a Tepatlasco, donde quiera que he ido, he recibido tanto amor de los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos sienten que uno le está sirviendo al Señor, y lo que hacen por uno, ellos creen, ¿verdad? Así lo sienten, que están ellos también haciendo algo, contribuyendo en la obra de Dios, animando a sus siervos. Es no algo que no merecemos, no nos lo ganamos, ¿verdad? Tampoco, pero es una gran bendición sentir ese amor como el amor de una Marta, María y un Lázaro en Betania para el Señor Jesucristo. Bueno, así lo recibieron a Pablo, pero después de entrar estos judaizantes a la región de Galacia, la provincia de Galacia, cambiaron la manera de pensar de estos hermanos y estaban afectando su fe de una manera terrible, estaban lastimándolos, estaban queriendo regresarlos a las prácticas de la ley de Moisés, y eso sí que preocupaba al apóstol Pablo. Y está intentando hacerles entender, ya les trató hasta de necios, de insensatos. En el primer versículo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Yo ya les presenté el evangelio de una manera simple. En otras palabras, les está diciendo: yo ya les prediqué a Jesucristo de una manera sencilla. Ustedes saben que lo único que debían hacer era creer en Él con todo su corazón, recibirlo por la fe en sus corazones, y eso es más que suficiente. Pero pues llegan estas personas y les dicen: no es suficiente. Si no se circuncidan, de nada les va a aprovechar creer en Cristo. Ustedes deben circuncidarse. Son los que insistían en ese concilio de Jerusalén, en Hechos 15, que los gentiles debían circuncidarse, pero los apóstoles, los líderes de la iglesia de Jerusalén y los apóstoles decidieron que no era necesario que los gentiles se circuncidaran.
y estos están tratando de hacerles volver a la ley, creer que la salvación no es solamente por creer en Cristo, porque ellos creían en el Mesías, ellos creían en la fundación de la iglesia. Estos no eran los judíos radicales que se opusieron al Señor y al apóstol Pablo, no, estos eran personas que se consideraban creyentes también y se infiltraban, eran falsos hermanos que se infiltraban en las iglesias y las lastimaban, cambiando la doctrina, queriendo revolver las prácticas de la ley con la gracia, y eso no era posible. Por eso el apóstol Pablo les hace esta pregunta. Esto quiero saber, les dice, les hace ver, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos recibieron el Espíritu. Y esto es lo que nos hace en verdad capaces de vivir esta nueva vida que Dios ha puesto por delante de nosotros para vivir, la vida cristiana. Y esto es lo que nos distingue como auténticos hijos de Dios, porque dice Pablo a los romanos que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Esa es otra manera de dirigirse a la persona del Espíritu Santo. Bueno, y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios se nos presenta en su palabra en tres personas distintas. Y esta es la doctrina de la Santísima Trinidad. Dios es un solo Dios, ¿verdad? Y Él es un solo Dios, pero en tres personas distintas, coiguales, de la misma sustancia, como lo dice, como dice las confesiones, ¿verdad? La confesión de Westminster. Él es un solo Dios, pero en tres personas distintas. Y esta es una de esas tres personas. Son Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sé que esto no les gusta a los unitarios, sé que esto no les gusta a los testigos de Jehová, que dicen que nosotros tenemos un Dios de tres cabezas, que somos politeístas por creer en la Trinidad, pero no, nosotros solamente creemos en un solo Dios verdadero. Pero este único y solo Dios es un Dios en tres personas distintas. Entonces, cuando hablamos de un solo Dios, estamos hablando del Dios verdadero, pero que consiste en estas tres personas. De modo que cuando el Señor Jesús aparece en el mundo, sabemos que este es Dios el Hijo. Y cuando Él está siendo bautizado, ¿verdad? Desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, desciende sobre Él y se oye la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Entonces aquí vemos claramente, ¿verdad?, que aparecen en escena estas tres personas. El Hijo está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma y se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Bueno, aquí tenemos entonces esta gloriosa doctrina de la Trinidad. Y ahora hay una alusión aquí al Espíritu Santo. Y vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que hace en el cristiano. Tengo varias cosas que compartirles aquí. Esto no es un estudio en sí, ¿verdad? Ojalá tuviéramos tiempo para eso. Nos llevaría algo de tiempo hacer eso, pero pues algo quisiera de una manera simple, sencilla, poner en sus mentes algo en que pensar. Algo que les sea de ánimo en este día para comenzar las labores y ser animados con la palabra de Dios. Déjenme leerles un poquito, ¿verdad?, el comentario del hermano Carlos Spurgeon al respecto. En su Biblia comentada, él comenta lo siguiente, y va a hacer alusión a una de las tantas obras
del Espíritu Santo en el creyente, en nosotros, lo que Él estaba haciendo en estos amados discípulos del apóstol Pablo. Y él dice lo siguiente: recibimos el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra santificación. Esta es una de las obras del Espíritu Santo en nosotros. Recibimos el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra santificación, pero no obtuvimos la santificación sin antes haber creído. Esta es otra obra del Espíritu Santo. Él nos da la capacidad de creer. El hombre por sí mismo es incapaz. Si nos salvamos, esto solamente lo podemos adjudicar a la obra del Espíritu Santo. Él nos da la fe y el arrepentimiento como un don, y esto es lo que sucede en nosotros. Si nos hubiésemos sido abandonados, dejados a hacer las cosas por nosotros mismos, tanto el poder creer como el arrepentirnos, nunca lo hubiéramos logrado. Esa capacidad no está en el hombre, no lo puede generar el corazón humano, solamente Dios. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Ok, entonces, y aparte de esto, nuestra santificación. Recibimos el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra santificación, pero no obtuvimos la santificación sin antes haber creído. Si hemos intentado la santificación por nuestros medios, en incredulidad, no lo hemos logrado. La incredulidad siempre obra en el pecado y jamás hacia la santificación. Nuestras buenas obras son frutos de la santificación y no sus causas. Si ponemos el fruto donde debe estar la raíz, estamos equivocados. Si hemos intentado pelear contra la tentación con nuestras fuerzas, ¿hemos salido vencedores? Se escribió sobre todos los creyentes. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y esto nos incluye. Apocalipsis 12:11. La santificación no se produce por la autodeterminación, sino por la obra del Espíritu recibido por la fe en Cristo. Miren la obra del Espíritu de Dios. Tenemos que creer en Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Y esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra de Dios que Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si bien estamos viviendo una vida que agrada a Dios, no podemos nosotros echarnos tantas flores, no podemos decidir que somos la gran cosa, que somos tan espirituales. Esto no lo hubiésemos podido lograr por nosotros mismos. Ahora sabemos que hay personas que deciden tener un buen estándar de moralidad, de conducta agradable, conducta buena, buena ética. En fin, intentan presentarse como buenas personas, pero no conocen al Señor. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de personas que no conocen al Señor, pero intentan hacerse ver bien, e intentan corregir ciertas desviaciones, dominar ciertos vicios? Bueno, esto es ridículo. El hombre puede intentar agradar a Dios sacando fuerzas de sí mismo para corregirse, para presentarse ante Él y salir libre de condenación. Pues la ley siempre lo va a ver como culpable, va a decidir que es culpable, porque quien no falla en una cosa, fallará en otra, y siempre habrá quebrantado la ley de Dios y la ley
va a decidir que tal persona es reo de muerte eterna y que no va a ser perdonado por querer reformarse a sí mismo. Es lo que los judaizantes estaban, hacia donde estaban acorralando, llevando los judaizantes a los discípulos de Pablo allá en la provincia de Galacia. Ustedes deben hacer las cosas por sí mismos, ustedes pueden cumplir la ley, ustedes pueden agradar a Dios por sus propias fuerzas. Eso es imposible. La vida cristiana, alguien dijo que no es ni fácil ni difícil, que la vida cristiana es imposible. Si se trata de vivir a expensas de la capacidad del hombre, la vida cristiana es imposible. Pero cuando es por la fuerza que da la gracia de Dios, está impartida por el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces sí que es fácil. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Recuerden lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, pasaje anterior: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Ya no soy yo el que está generando esa capacidad de agradar a Dios, de hacer las cosas bien, de vivir una vida recta, de vivir una vida santa. No, es Cristo en mí. Ahora Cristo está reproduciendo su vida en mí, dice el apóstol Pablo. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo en la carne y la fe. Ahora, la salvación en Dios es por fe y para fe. Y en esta fe nosotros ahora vivimos. Y esta obra de la santificación es tan importante en nosotros. Es lo que decide si somos hijos de Dios o no. Vaya, es la evidencia, es la característica de ser hijos de Dios. Él produce en nosotros así el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos está dando ese deseo. ¿Qué es lo que hace que seas santo? ¿Qué es lo que hace que busques a Dios, intentes estar bien con Él? Ahora que somos hijos de Dios, no podemos sentirnos bien de otra manera más que siendo santos. El Hijo de Dios que vive pecando, que vive desobedeciendo, que vive entregándose a la carne, es una contradicción de términos. Y es una persona que se siente mal, es una persona que no descansa, es una persona que no tiene paz. ¿Cómo poder tener paz viviendo una vida que desagrada a Dios? El Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros. Pablo así lo dice: no entristezcáis al Espíritu Santo que está en vosotros. Por eso dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona está dejándose guiar, está dejándose llevar por el Espíritu Santo, esa persona es feliz. Y si nos entregamos a la carne, si nos dejamos vencer por la carne y dejamos que el principio del pecado, esta carne, tome el control en nosotros, no tenemos paz, no tenemos gozo. ¿De qué sirve una vida sin gozo? El cristiano que no disfruta este gozo solamente está haciendo el ridículo en este mundo. Y la única manera de disfrutar esta nueva vida, este gozo, esta paz, esta alegría que Dios da, es estando en buena relación con Él. Y en esto sí que tiene una gran parte la actividad, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nosotros.
nuestra santificación. Entonces no estamos haciendo buenas obras para ser agradables delante de Dios. Es Dios quien las está haciendo en nosotros. Es el fruto. Estamos adheridos al tronco, ¿verdad? Como la rama al tronco, y de ahí viene nuestra vida, y de ahí viene el fruto. ¿Qué tanto tiene que esforzarse una rama para dar fruto? Yo me quedo admirado de ver cómo los árboles en la parte del año en que tienen que florear, automáticamente están floreando. Y luego viene el fruto y crece. En esta temporada que ya se aproxima para nosotros, de que viene el mango, una fruta tan deliciosa. ¿Quién ordena al árbol de mango dar? ¿Quién lo obliga a florear? ¿Quién lo obliga a dar su fruto? Y que para principios del mes de mayo, a mediados del mes de mayo, ya la fruta esté buena, esté deliciosa, esté sabrosa. Esto es algo que viene de manera natural. Bueno, así en nosotros, los hijos de Dios, este fruto se llama santificación. Y Dios está transformando nuestra vida día a día, va cambiando, nos va santificando, nos está transformando, está formando, forjando en nosotros el carácter de Cristo. La vida de Cristo se está reproduciendo en nosotros. ¿Cómo? ¿Lo podemos hacer nosotros? Esto lo hace Dios. Y lo hace a través de la persona del Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad. Y debemos estar agradecidos a Dios por ello. Porque si se nos dejara nuestras expensas, ¿qué podríamos lograr? No podríamos ser santos, no podríamos vivir esa vida que agrada al Señor. Eso sería imposible. Eso sería imposible. Solamente un hijo de Dios. Y esto viene porque el Espíritu está en nosotros, está dentro de nosotros. Bueno, dice 1 Corintios 6, 19 que debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Porque hemos sido comprados, hemos sido pagados por precio. Y nos hace ver aquí en 1 de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 19, que el Espíritu Santo está en nosotros, diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, tanto en el capítulo 3, versículo 16, como el capítulo 6 de 1 de Corintios, versículo 19, nos hace ver que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. De manera individual, somos el templo de Dios, templo del Espíritu Santo. De manera corporativa, también lo somos como iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Entonces, allí vive, aquí vive, dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, y Él nos ayuda en nuestra santificación, como hemos visto en Gálatas 2. Es el Espíritu Santo, recibimos este Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra santificación. Pero no es la única obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Allá en el capítulo 16 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 8 del capítulo 16 de Juan, nos habla de otra obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
desde el inicio de nuestra relación con Él. Si pudimos empezar a tener esta relación con Dios, fue gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo en nosotros? Nos convenció. Es obvio que a nosotros nos correspondía creer. Dios no puede creer por nosotros, ni puede arrepentirse por nosotros. Pero quien nos capacita para poder creer es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Y no es la única obra que hace en nosotros. Allá en Efesios, el capítulo 1 y el versículo 13, nos habla de la obra del Espíritu Santo también en nosotros, el cual nos ha sellado. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No fuimos sellados por el Espíritu, sino con el mismo Espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Y tenemos esa marca de Dios. Dios con el Espíritu Santo en nosotros nos identifica. Y sabemos que somos hijos de Dios porque Él está en nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie nos puede quitar esa certeza porque sabemos que el Espíritu Santo está hablando a nuestro espíritu. Nadie nos puede engañar y nadie nos puede quitar esa seguridad porque sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Por el Espíritu Santo que está en nosotros, dando testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero no es lo único que hace el Espíritu Santo, también sale a nuestra defensa. Uno de los títulos del Espíritu Santo, ¿verdad?, que comparte con el mismo Señor Jesucristo, es el ser abogado nuestro. Es nuestro abogado. Allá en Primera de Juan, el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esta palabra que se traduce abogado es el término, corresponde al término griego parakletos, y es el mismo título que se aplica al Señor Jesucristo. Él es nuestro abogado. Por eso dice aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este título se comparte también con el Espíritu Santo. Él es nuestro paracleto. Él es nuestro defensor. Y cuando estamos en problemas, Él viene y nos defiende también. Pues debemos dar gracias a Dios entonces por esta gran riqueza que tenemos en la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo vamos a disfrutar esta obra del Espíritu Santo? Santificándonos, convenciendo, sellándonos, defendiéndonos. Obviamente es apegándonos al Señor Jesucristo. Hay una confusión tremenda hoy día con respecto a la obra del Espíritu Santo, porque en el movimiento carismático se hace demasiado énfasis en la persona del Espíritu Santo. Y no negamos que es Dios y creemos en Él y sabemos que es tan Dios como el Padre y como el Hijo. Pero si bien vamos a disfrutar la obra del Espíritu Santo, Él nos va a llevar a glorificar a Jesucristo. Él nos va a llevar a abrazarnos del Señor Jesucristo,
a dar gloria al Señor Jesucristo, a hablar del Señor Jesucristo, a exaltar al Señor Jesucristo. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sobre todo nos va a santificar. Si el Espíritu Santo está en nosotros, en cualquier momento en que salga una palabra incorrecta, nos lo va a hacer ver. El momento en que estemos a punto de tomar una decisión pecaminosa, nos lo va a hacer ver. Y vaya, quisiera decir que esto no sucedería nunca, pero el momento en que nos metamos con el pecado, y cuidado que el cristiano lo hace, los hijos de Dios a veces caemos en los pecados más escandalosos, más vergonzosos. Esto es triste, pero sucede. Tenemos el caso allá en 1 de Corintios de un varón que estaba cometiendo un pecado terrible que ni siquiera era tan vergonzoso que ni siquiera se mencionaba aún entre los gentiles, entre los paganos. Bueno, a ese grado llegamos a veces los hijos de Dios, pero bueno, nos sentimos terriblemente mal. Es una de las evidencias de conocer al Señor. Es una de las evidencias de ser salvos, que tú y yo pequemos y logremos sentirnos mal. La persona que no logra sentirse mal cuando peca, puedes estar seguro que esa persona no conoce a Dios. No importa que haya estado 30 años en la iglesia, si no tiene temor su corazón, si no logra sentir tristeza por ofender a Dios, esa persona no le conoce. ¿A qué grupo pertenecemos tú y yo? Es una buena pregunta para esta mañana. ¿A qué grupo perteneces tú? ¿Te emociona el querer agradar a Dios? ¿Te sientes feliz por estar en sus caminos? A propósito, ¿logras sentir tristeza por no poder tener comunión con los hermanos de manera física, personal? ¿O eres de aquellos que encontraron esta puerta como una salida de escape? Decir, qué padre, desde mi casa ahora voy a echarme los cultos y aquí acostadito, ¿verdad? Con mi cabeza encima de la almohada, qué cómodo. Ya los hermanos pueden ir a predicar y transmitir las proyecciones y aunque abran otra vez, aquí me quedo. Querido hermano, ¿eres de los que se preocupan por la obra de Dios? ¿O eres de los que encontraron esto como una puerta de escape y jamás han regresado a la oficina ni siquiera para preguntar cómo van las cosas? Así como trates al Señor, mi querido hermano, Él te va a tratar. Si no lo amas, si no lo buscas, si no te preocupas porque su reino sigue extendiéndose en este mundo, y si el pecado ya empezó a hallar abrigo en tu corazón, más vale que cuestiones tu fe, que te examines a ti mismo y decidas si en verdad el Espíritu Santo está dentro de ti. Eso es lo que decide Pablo en Romanos 8:9. Él dice que si no tenemos el Espíritu de Cristo, simple y sencillamente, no somos de Él. Así lo dice, clarito está. Dice la palabra de Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué evidencias tenemos de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? Tenemos celo por ser santos. Tenemos el deseo de vivir apartados del pecado.
tenemos deseos de agradar a Dios. Nos interesa todo aquello a que Dios le interesa, nos motiva su obra, nos preocupan las almas perdidas. Estamos orando por la gente, estamos animando a los que están desanimados. Sobre todo, estamos viviendo una vida santa. Bueno, usted tiene la respuesta, usted sabe, usted conoce su vida. Mis queridos hermanos, que el Señor les anime a través de esto a vivir hoy una vida santa. Les agradezco mucho sus saludos. Aquí aparecen en pantalla a cada rato. Esto nos anima, a mí me anima demasiado. Hay hermanos que pues amo tanto, y no es que a los demás no les ame, simplemente hay ovejitas que son un poco más cariñosas que otras y se acercan y es una bendición sentir el afecto, aunque sea a la distancia. Que Dios les bendiga ricamente en este día, que Él vea que estamos esforzándonos por agradarle. Bueno, esperamos estar juntos otra vez el día de mañana. Reciban un fuerte abrazo, aunque sea de manera virtual, pero reciban un fuerte abrazo de mi parte y les aseguro mis oraciones, les aseguro estar orando por ustedes. Recuerden que hoy en la tarde, en las 6 de la tarde, tenemos la transmisión del culto de oración y tendremos la oportunidad de estar intercediendo por ustedes. Y es mi bendición el poder llevar la lista de oración. Que Dios les bendiga y gracias por sus palabras. Klaus, Dios te bendiga. Hermana Eli, hermana Anita, hermano Roge, hermana Lili, el Señor la siga consolando. Hermanos, el Señor les anime. Les amo en el amor de Cristo. Y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.